Hola a todos, tengan un muy bonito día en este miércoles especial que Dios nos permite disfrutar. En un miércoles más, mitad de semana, donde hemos podido ver su gloria, hemos podido ver la mano que nos sostiene, su mano poderosa, su mano diestra, como lo dice su palabra, sosteniéndonos sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Y debemos ser agradecidos, porque así como hoy podemos dar gracias a Dios porque respiramos, porque vemos, porque caminamos, porque todo lo hacemos para Él, por Él, porque Él es digno de gloria. Asimismo debemos ser agradecidos por todo lo que pasa en nuestras vidas, porque todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Amada familia, bendecidos para bendecir, familia Electrodos, sean bienvenidos a este espacio donde estudiamos un poco de la palabra de Dios y especialmente donde Dios toca nuestros corazones. Oremos. Dios, gracias Padre por este día especial que nos regalas, Dios. Gracias por una oportunidad más que nos das de vida, mi Dios. Pero también gracias por toda circunstancia, Dios, que muchas veces afecta a nuestro ser. Muchas gracias, Dios, porque aunque hay situaciones difíciles y adversas, hoy en ti queremos entender lo que tú quieres darnos, lo que tú quieres mostrar a nuestras vidas, lo que tú quieres hablar hoy a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, Dios. Porque sabemos que todo lo haces con un propósito, Dios, y tú has mostrado tu propósito a aquellos que tú has escogido, que tú amas, Dios. Y asimismo hoy, dispuestos delante de ti a agradar tu corazón, te amamos, Dios. Con nuestro corazón te amamos y te damos gracias en este día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Y bueno, un versículo más hoy por estudiar. En Marcos, será un versículo de mucho poder y así como lo hemos visto con características sencillas de lo que venimos estudiando, será un versículo muy bonito porque hablará específicamente de un detalle muy pequeño pero que muestra el gran amor de Dios, que muestra el gran propósito de Dios por medio de su Hijo Jesús. Vamos a irnos a Marcos capítulo 15 y los versículos a estudiar en casa son bastantes. Es más, son versículos que hemos visto en películas, escuchado en la iglesia o leído en su palabra, porque están narrando la muerte de Jesús. Es Marcos capítulo 15, los versículos de 6 al 47, pero no los vamos a leer todos acá, aquí solamente vamos a leer un versículo muy especial, un versículo muy profundo, el versículo 38, pero vamos a tomarlo desde el 37, porque el 38 narra el momento en que se rasga el velo, y para entender qué significa que el velo se rasgue, es importante entender desde el versículo 37 que Jesús muere en la cruz. Dice el versículo 37, mas Jesús dando una gran voz, expiró, murió en la cruz. Versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué es y qué significa que el velo se haya rasgado en dos? Que se haya rasgado de arriba hacia abajo. Es algo muy importante, pero para entenderlo primero necesitamos ir al contexto histórico de lo que pasó y cómo se hizo ese velo, cómo fue la instrucción exacta de parte de Dios para construir en el templo o para hacer en el templo un velo, para poner un velo. Así que vamos a ir a el capítulo 26 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 26. Y leeremos entonces el versículo 35. No, mentiras, el versículo 33 va a ser más específico. Dice así, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, en el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, está puesto el velo. Y sobre el velo entonces hay una clara separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y adentro, pasando el velo, está el lugar santísimo, donde se ubica el arca del pacto. ¿Listo? Ahora estamos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se rasga el velo en el templo en el tiempo en el que Jesús muere en la cruz? Recuerden que aquí la palabra está diciendo que el velo tiene una función y es separar el lugar santo del lugar santísimo. Una vez más, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro
el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice el versículo 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Es importante entender que había una separación allí, que específicamente Dios nos está dando la claridad de que una cosa es el lugar santísimo donde Él habita en ese momento y el lugar santo donde el hombre puede entrar. Y el hombre en ese momento y en esa ocasión y según las instrucciones de Dios era un sacerdote el que podía entrar a ese lugar. Y solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y con cierto tipo de restricciones y de instrucciones muy específicas, porque de no cumplirlas moriría por no ser santo. Era un lugar de exigencia altísima de parte de Dios para habitar allí, hacia los sacerdotes. Y era algo que nos mostraba, para hoy nosotros, a nuestras vidas, nos mostraba que la relación con Dios no era personal, era por medio de alguien que perfectamente podía ser pecador, que de hecho era pecador, porque todos los hombres somos pecadores y el único perfecto, sin pecado, fue Jesús. Y Él murió en propiciación para que nosotros pudiéramos tener una relación directa con Dios. De allí el versículo 34 que diga que allí sobre el arca estará el propiciatorio. ¿Qué pasa entonces cuando Jesús muere? En el versículo 38, en el capítulo 15 de Marcos, se rasga el velo. Y el hecho de que se rasgue el velo es que esa comunión con Dios se vuelve directa. Ya no es necesario que estemos unos en el lugar santo y otro en el lugar santísimo tratando de llevar entonces en propiciación el pecado del pueblo. Ya no. Jesús lo hizo. Jesús al morir fue la propiciación por nuestro pecado. Fue quien llevó ese pecado y lo entregó delante de Dios y dijo, morí por el pecado una sola vez y para siempre. Cosa que no pasaba antes. Antes, con relación al lugar santo y el lugar santísimo, era cada año. Y según una serie de instrucciones, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque en el caso donde el sacerdote no estuviera preparado según las instrucciones de Dios, perecía, moría en ese momento. Y entonces el pueblo diría, ¿y ahora quién? ¿Ahora quién podrá llevar en propiciación la ofrenda por el pecado? Recuerden que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Ahí estaba el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde moría un animal en propiciación al pecado, para que el pecado fuera cubierto por un año. Con Jesús, quien murió por propiciación a nuestro pecado, el pecado fue olvidado para siempre delante de Dios. Es la gran diferencia. Y hoy entenderemos el profundo amor de Dios sobre esta característica. Una característica tan sencilla, ¿no? Donde dice simplemente que el velo se rasgó de arriba abajo. Fue el mismo Dios rasgando el velo, diciendo no más intermediarios entre hombres. La relación de mis hijos conmigo será directa. Y el entender una relación de nosotros como hijos de Dios, con Dios como nuestro Padre, solamente es posible por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora no olvidemos que Él resucitó. Vamos a ir a el primer libro de Juan, o la primera carta de Juan mejor. La primera carta de Juan, y en la primera carta de Juan leeremos el capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Allí está. Allí está lo que describe en el libro de Éxodo como parte de la solución al pecado. Aquí como la única y suficiente solución, Jesucristo.
Tanto nos amó Dios y fue Él quien nos buscó a nosotros, fue Él quien nos amó para que enviando a su Hijo a morir en una cruz, muriera por la propiciación de nuestro pecado. Ese es el profundo amor de Dios. Ese es el amor que hoy nos caracteriza y nos debe caracterizar para poder amarnos los unos con los otros, de manera que podamos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios es perfecto y como lo decíamos al inicio de este mensaje, podemos estar pasando por situaciones difíciles, sí, pero solamente Dios tiene un propósito. Solo Dios tiene un propósito en tu vida y Dios cumplirá ese propósito a fin de mostrar salvación, porque Él nos amó. Quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial a todos los que están conectándose. Un saludo muy especial a Facatativá, a Andrea y toda la familia. Así que para todos, no solamente Facatativá, Bogotá, Zipaquirá, Girardot, Fusagasugá y todos aquellos lugares donde nos escuchan, un gran abrazo del Ministerio Jesus Generation y un gran abrazo de parte de la familia Bendecidos para Bendecir y de este espacio que es de ustedes, Electrodos. Chao.